Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Hay muchas preguntas que llegan a nuestra mente y es natural. Nos hacemos siempre como al mundo de las cuestiones. Y hay personas que en este trasegar, en este camino, se dedican efectivamente a tratar de contestar muchas de estas preguntas. Personas que arrancan por un sendero, con su profesión muy normal, pero que hay eventos que definitivamente cambian su rumbo o que marcan definitivamente su camino y lo hacen, digámoslo así, mover hacia los designios o la voluntad de, como lo llama este autor, unos designios, una pluma que escribe sobre renglones muchas veces torcidos, pero que lo hace con toda la perfección. Hoy vamos a traer una biografía de un personaje, un escritor muy conocido, especialmente en Latinoamérica, en España, que es su país de origen. Vamos a hablar un poco de un hombre que ha dedicado muchos años de su vida al tema de la investigación OVNI, pero también al tema de un personaje muy importante para nuestra historia como humanidad, y es Jesús de Nazaret. Polémico por un lado, criticado por otro. Sin embargo, no podemos negar que sus obras se han vendido y han sido, obviamente, libros que se han conservado en bibliotecas. Ha sido apasionante muchas veces su literatura, a raíz de que llama mucho la atención la destreza con la que este autor cuenta sus historias. Les estoy hablando del señor Juan José Benítez, más conocido en el medio como JJ Benítez. Y hoy queremos contar un poco la historia de este escritor, inicialmente es periodista. Habrán muchas preguntas sobre la mesa en esta biografía. ¿Es verdad, no es verdad lo que Juan José Benítez escribe en su obra? Para muchos sencillamente es un autor poco riguroso y muy polémico. Para algunos otros, realmente Juan José Benítez da muchas claves que son veraces. Sin embargo, vamos a conocer cómo ha sido un poco su obra. Quiero presentarme, mi nombre es John Fernando Palacio, una vez más en este set, asimismo como a mi amigo, compañero de panel, Elkin Arturo. ¿Cómo estás, Elkin, en esta noche? Hola, John, ¿cómo estás? Muy bien, me encanta saludarte y me encanta que hablemos un poquitico de este personaje que es de verdad muy curioso, un personaje muy interesante y a la vez muy polémico. Sí, JJ Benítez es un autor que cualquier persona que haya estudiado la ufología o de pronto hasta la historia del mismo Jesús de Nazaret, como mencionabas, es un autor que no se pasa por alto. Todo el que investigue sobre estos temas termina leyendo alguno de los libros de JJ. Es más, Sí, disculpa un momento, como mencionábamos tal vez cuando hablábamos de Lobsang Rampa, con JJ Benítez podríamos decir que todas las personas o hemos tenido o hemos visto un libro de él en algún lugar. tienes toda la razón, o sea, es uno de esos autores que son supremamente conocidos, que incluso las reediciones de sus libros son realmente básicas, o sea, ya hemos visto muchas de esas ediciones y realmente ha vendido millones de copias de su obra clave, Caballo de Troya. Pero vamos por partes, vamos a hablar un poquitico de Juan José Benítez, dónde nace, cuál ha sido como su camino.
Es un escritor que nace en Pamplona el 7 de septiembre de 1946, periodista obviamente español, y realmente tiene un amplio abanico de textos que se dedican esencialmente al tema de la ufología, como él lo dice. Pues realmente sus primeras experiencias tienen que ver con los objetos voladores no identificados y desde ahí su mano se suelta para comenzar a escribir de estos temas. Sin embargo, con el paso del tiempo, como él mismo lo dice, empezó a sentir un llamado, se sintió, digamos, muy interesado por el tema de Jesús de Nazaret a partir de los estudios de la Sábana Santa. Y mientras él encontraba como ese Jesús de Nazaret íntimo, tiene una experiencia que él todavía la sigue reconociendo. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Es algo que queda sobre la mesa, pero que lo lleva realmente como a empezar un camino, a empezar a publicar sobre este Jesús de Nazaret, contando una historia eh, muy poco ortodoxa, una historia que hace ver a Jesús de Nazaret como un hombre, pero que a la vez es un Dios, digámoslo así, un hombre Dios muy, muy, muy claro, mostrándonos una humanidad muy clara. Y desde allí se escriben, digamos, la obra cumbre Caballo de Troya. En ese sentido, digamos que el Jesús que muestra este JJ Benítez es muy similar, aunque digamos de una forma mucho más seria, al esquema que conocíamos como Jesús Superestrella. O sea, Jesús Superestrella, ¿qué es? Es un intento por romper una imagen tradicionalista de un Jesús serio, riguroso, que siempre está meditabundo, carizbajo, sobre un presentado con un montón de santos también como muy lúgubres. Entonces, cuando salió Jesús Superestrella fue como una burla, una parodia que se hizo a esa imagen que él tenía. Digamos que JJ Benítez, literariamente, si vamos a hablar de que simplemente es una obra literaria, eh, hace un intento, digamos, muy serio de cambiar esa imagen de Jesús por un ser más humano, más asequible para las personas, para los seres que están a su alrededor, más familiar, que no es simplemente el hombre que hablaba de los pecados o con Dios, sino que hacía una mesa de madera en el taller de su papá. Entonces, en ese sentido es muy ameno y se acerca mucho al lector, sin contar fue la parte de que él toma esto, como mencionaste anteriormente, como una experiencia que lo toca muy fuertemente porque es real y es vivida para él. Sí, es cierto. Tienes mucha razón cuando empiezas a hablar de muchas, hay muchas visiones sobre Jesús, o sea, desde la visión tradicional religiosa, pasando por ese Jesús místico, misterioso, enigmático, pasando por un Jesús incluso llevado a los términos de casi que el culto ovni, porque muchas veces el conocimiento sobre los seres de otros mundos nos asocian muchas veces a llevarlo como a cierto tipo de creencias un poco mucho más místicas. Hay veces eso se sale de las manos a partir de las historias de muchos contactados y bueno, cantidad de información. También hay una visión, por ejemplo, como dices, de Jesús, cuando veíamos la famosa película de Jesús Superestrella, yo diría que empiezan como a hacer de él una caricatura, digamos que empieza a ver una imagen un poco más liberal, más abierta de lo que posiblemente podría haber sido la vida de Jesús de Nazaret y haberlo llevado a casi que a un musical en aquel entonces. Realmente recibió también muchas críticas. Pero luego viene este autor y empieza a publicar desde quizás comienzos de los 80 la famosa obra Caballo de Troya, que hasta hace poco realmente termina. Y digo termina por el famoso diario que escribe esta obra, pero realmente sigue la información, como él dice, sobre Jesús de Nazaret. Eh, Se dice que Juan José Benítez ingresó a la Universidad de Navarra pues realmente muy joven, más o menos en el año de 1962. Allí él comienza realmente a trabajar toda su carrera como comunicador social en el área del periodismo. Y él empieza a pasar por varios periódicos hasta que llega realmente al periódico El Heraldo de Aragón,
Allí él tiene la oportunidad de comenzar a viajar. Eh, Empieza como todo ese proceso de crecimiento profesional hasta que adquiere como toda la experiencia necesaria para él poder escribir sobre ciertos temas que son importantes. Y aunque si bien para él eran temas, digámoslo así, de interés, no adquiere un peso y una relevancia, sino hasta la primera experiencia que realmente él adquiere. Él cuando empieza a trabajar en la Gaceta del Norte, más o menos a comienzos de los 70, se empieza a interesar precisamente por el tema ovni y empieza realmente a andar a cubrir esas historias y a acercarse como a todo ese conocimiento. Incluso la Fuerza Aérea Española, como él lo cuenta en algunas entrevistas que son muy conocidas por él en los medios de comunicación, en las redes sociales, la Fuerza Aérea Española le entrega en 2 oportunidades archivos secretos. Claro, obviamente la primera oportunidad los expedientes no estaban tan alterados, pero en la segunda oportunidad realmente como esa desclasificación de documentos ya viene muy alterada y de eso él escribe, no sé si realmente hay con certeza algún tipo de publicación o de libro que hable sobre esa segunda oportunidad en la cual la Fuerza Aérea saca a la luz sus propios archivos, pero él dice que está más bien un poco viciada. Sin embargo, a medida que él se va interesando por la primera experiencia que tiene a través de ver un ovni, y más aún cuando él es enviado precisamente a cubrir la experiencia de un grupo de contactados en Perú, especialmente en las zonas desérticas, en el desierto de Chilca. Y hay otra persona muy interesante, muy conocido, Sixto Paz Wells, obviamente con la misión Rama, es uno de los contactados en Latinoamérica más conocidos, también obviamente muy criticado por ciertas situaciones. Y es precisamente a través de Sixto Paz con quien Juan José Benítez tiene esa primera experiencia, a través del grupo Rama, donde efectivamente en una de esas famosas psicografías él recibe obviamente la aclaración y la sugerencia de que Juan José Benítez, como periodista, puede asistir a un encuentro programado, y es allí donde verdaderamente en los 70 Juan José Benítez tiene su primera experiencia, obviamente viendo un ovni. Eso es supremamente interesante y lo marca él. Sí, es bien interesante, inclusive cuando uno tiene la oportunidad de comparar pues los escritos de Sixto con los de JJ Benítez, ellos coordinan pues muy bien, digamos, o sea, lo que ocurrió. Entonces uno tiene la oportunidad de ver todo desde el punto de vista de Sixto Paz, que viene un periodista muy conocido, viene desde España a cubrir pues lo que es un encuentro con la misión Rama. Claro. Y por el lado de JJ, recuerdo que cuando él escribe, no recuerdo en cuál de los libros, cuando él menciona el encuentro con la misión Rama, dice que él llegó y en el momento en que él iba para el desierto con ellos apenas abrieron la puerta, él se asustó porque él iba para un desierto, entonces él iba de ropa ligera, preparado con agua y todo, pues para un desierto, y que ellos parecían que fueran para una misión para el polo. Iban cubiertos, tenían una cantidad de cosas porque la noche en el desierto es muy fría. Y él la pasó mal en ese viaje. En ese viaje, te cuento, el Quineso fue más o menos a mediados de los 70. Estamos hablando que los 2 primeros libros de Juan José Benítez se publican en el año 1975. Uno de los libros que relata prácticamente esta experiencia se titula OVNIS SOS a la Humanidad, publicado en el 75. Pero es muy curioso. Mientras él estaba teniendo esa experiencia con el grupo Rama, antes del encuentro programado, él ya había visitado a estas personas del grupo Rama, había tenido la oportunidad de entrevistarse con ellas, y mientras ellos consultaban si él podía viajar o no, Juan José Benítez se dedicó efectivamente a consultar otro tipo de enigmas, dentro de los cuales se pueden mencionar las famosas piedras talladas de Ica. Y a partir de esas 2 experiencias, él recibe la llamada del grupo Rama, se encuentra otra vez a los días con la gente del grupo Rama, y es donde salen y tienen la experiencia del contacto, donde él tiene la oportunidad de ver 2 objetos muy lumínicos en el cielo, precisamente en el desierto.
y donde ve que la gente pues saltaba. Él dice en sus entrevistas que efectivamente esta experiencia, él lo vio, esta es la obra que no lo ha podido explicar, y que lo registra realmente en el primer libro que escribe, pero el segundo libro que él escribe es realmente el primero que se publica. Podemos estar hablando de libros como Existió otra humanidad, precisamente el primer libro que él se publica en 1975, OVNI SOS a la humanidad, 1975, OVNI Alto Secreto en el 77, 100.000 kilómetros tras los OVNIs en el 1978, Tempestad en Bonanza en 1979, El Enviado en ese mismo año. Y ojo, aquí hay un detalle muy importante: cuando él publica El Enviado, es la primera vez que Juan José Benítez empieza a hacer una investigación un poco más exhaustiva sobre Jesús, ese personaje que lo apasiona tanto. Sí. Él explica que cuando estaba en México haciendo como la propaganda o hablando sobre este libro, es que él recibe la llamada precisamente de este mayor retirado del ejército. Muchos dicen que quizás no existe, que es obra de ficción. Otros, el mismo Juan José Benítez en algunos momentos dice que realmente es cierto. Es que recibe esta llamada y a partir de esa llamada se encuentra con este mayor que le entrega una información que él dice que es muy valiosa y que empieza realmente la saga de libros que lo hacen famoso en el mundo entero. Luego vienen libros como Incidente en Manises, no sé si realmente se pronuncia muy bien así, en 1980, Encuentro en la Montaña Roja en el 81, Los Visitantes en el 82, también encontramos libros como Terror en la Luna en 1982, La Gran Oleada en ese mismo año, El OVNI de Belén en 1983, Los Espías del Cosmos. Entonces ya a comienzos de los 80 él empieza a ver una relación muy directa entre la vida de Jesús de Nazaret y el fenómeno extraterrestre como tal. Quizás es uno de los autores que lo vinculan, dejando siempre como ese hilo de lo místico y de lo espiritual en la mitad de esos relatos. Habla también de Los tripulantes no identificados, La punta del iceberg en el 83, 7 narraciones extraordinarias en el 88, Yo Julio Verne en ese mismo año, en el 88, El misterio de la Virgen de Guadalupe en el 89, La quinta columna en el 90, Mis enigmas favoritos en 1993, al igual que Materia reservada en ese mismo año, Ricky B en 1997, que vamos a tener la oportunidad de hablar un poquitico más adelante sobre él, Mis ovnis favoritos en el 2001, y El hombre que susurra a los humitas en el 2007. Eso corresponde a cierto tipo de movimientos, de inquietudes, de preguntas en las cuales Juan José Benítez se ha basado para investigar. Qué pena, yo te pregunto, de Lucifer, ¿en qué año fue que se publicó? En 1985. Fue en el 85, ya lleva tiempo. Exacto. Bueno, ahí hay varias cosas. Sí. Juan José Benítez es una persona que se ha dedicado a ensayar, a ser un autor muy, muy versátil en ciertos elementos. O sea, él tiene, por ejemplo, desde ensayos como hasta reflexiones, pasa por ensayos de novelas, hasta por documentales, como lo hizo él en algunas series de televisión, como fueron la serie Planeta Encantado, que se emitió desde el 2003 hasta el 2004 más o menos. Y estamos hablando de una serie de novelas, como se hablan, digamos, en acontecimientos esenciales, como lo fueron Los caballos de Troya. Eran La rebelión de Lucifer y El testamento de San Juan. Recuerdo que eran dos libros muy inclinados por cierta filosofía. Tienden a tener una carga un poco filosófica sobre lo que llamábamos la filosofía de Urantia, por decirlo de alguna manera, que de cierta manera lo ha marcado y los lectores lo han notado en los escritos, sobre todo en los últimos escritos de él, donde inclusive pues ha tenido algún tipo de problemas legales precisamente con las personas que de la Fundación Urantia, aunque no conozco muy bien los detalles. Sé que han habido como algunas señalamientos de plagio, no directamente por la fundación, sino por los mismos lectores porque claro, conocen la otra filosofía y dicen, bueno, esto está muy similar,
Entonces, un dato curioso, pues, que a modo de anécdota sobre JJ Benítez, es que cuando yo escuché la primera vez de él y lo vi por primera vez en televisión, no había leído ningún libro de él, no sabía quién era él. Fue por allá con el año 92-93 y lo vi precisamente en una entrevista que le hizo un periodista colombiano. No sé si fue Pacheco, fue hace muchos años. Sí, Y lo entrevistaban precisamente sobre este fenómeno ovni, que era un misterio en esa época, no era tan común, pues digamos, hablar de ovnis en la televisión. Y, y a mí me pareció muy interesante, porque pues, desde esa época yo ya me interesaba por estos temas y me puse a verlo. Y él hablaba de una cantidad de casos, de abducciones, y daba números, daba cifras. Y a mí me parecía increíble la cifra que él daba, porque él daba de cifras de 10.000, de una cantidad de miles de avistamientos, tanto en Norteamérica, Sudamérica, como en la misma Europa, que él había investigado. Y el dato que él daba, o digamos, como él argumentaba, la veracidad de esos datos es que si el 1% o menos del 1% eran verdad, estamos hablando de cientos de casos reales que ya tenían mucho peso. claro. Entonces, recuerdo que el periodista le decía, pero ¿usted de dónde saca toda esta información? Y él decía, la fuente mía, y no se me olvidan esas palabras, es una fuente tan maravillosa y tan especial que donde yo le dijera a usted quién es mi fuente, usted no creería, pues usted no me creería. Entonces Exacto. yo pensaba, bueno, ¿qué tipo de fuente de información podría tener JJ Benítez? Y en esa época yo me cuestionaba. Y yo lo que pensé en ese momento fue algún tipo de ángel o ser celestial para que dijera que no creían en él. Claro. Eh, con el tiempo, cuando comencé ya a leer los libros y supe quién era, ya por cuestiones, pues por otras personas, fueron años después, eh, fue que comencé a comprender que no se refería inclusive solamente a entidades celestiales, sino a muchos tipos de fuentes que él tiene. Entre esos estaba, digamos, el militar que le daba los rollos en Caballo de Troya, que ha sido Claro. una de las cosas que más han dudado de él. Nunca ha mostrado un rollo ni nada de eso. Y Por lo menos no, no tanto los rollos, el diario. Son él, una serie de memorias de ese viaje. exactamente. Entonces, lo mismo cuando hablaba, digamos, de cuando hablamos de Sisto Paz y de otras muchas fuentes que él ha tenido. Él nunca, o sea, él no revela sus fuentes y él lo hace pues siempre argumentando que es para protegerlas. Exactamente. De hecho, esa es una de las críticas que caen sobre Juan José Benítez más fuertemente. Es una de esas críticas que, digámoslo así, ante el medio social va a tener mayor presión sobre él. ¿Y por qué estos señalamientos? Porque realmente él nunca habla directamente sobre cuáles son sus fuentes. Recuerdo que hace poco estuve viendo sobre él una entrevista en México, precisamente antes de la publicación de Caballo de Troya 9. Es una entrevista más o menos del año 2008. Y precisamente esas entrevistas se las hacían en este canal que también es muy importante, sobre este medio de comunicación de Jaime Maussan, un personaje también muy conocido, controvertido igualmente en México, que se dedican a estudiar, a investigar el fenómeno ovni. Y en esa entrevista que le hacían a Juan José Benítez, él decía que estaba pensando muy seriamente, una vez él fallezca, dejar por lo menos con notario quién fue la fuente real de la inspiración, obviamente, del libro, en especial Caballo de Troya. Muchos ven la similitud que hay entre lo que Juan José Benítez ha escrito en toda la saga de los Caballos de Troya con el famoso libro de Urantia. Un libro de Urantia que realmente es un libro muy famoso para muchos, eh, un libro de por sí muy grueso, que habla prácticamente, está compuesto por 4 partes, pero que la cuarta y última parte del libro de Urantia habla sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, y habla año por año cómo fue realmente la vida de Jesús de Nazaret. Y es indiscutible que quizás es una de las fuentes más importantes. Yo creo que él hace algún tipo de alusión o deja algunas pistas en una que otra edición de sus libros
el resumen de las tapas, donde en cierta medida da como algún tipo de agradecimiento. Pero Juan José Benítez ha sido muy señalado por ese aspecto, por quizás no tener la suficiente dirección como para afirmar realmente cuáles han sido sus fuentes. Para otros, él ha carecido realmente como en ese sentido frente a la rigurosidad en sus investigaciones, pero yo me atrevo a decirte que él ha sido una de las personas que ha tenido la oportunidad de viajar mucho, de estar en ese contexto, de hablar con muchas personas, de retomar mucha información, y quizás eso tiene un valor agregado a la obra de Juan José Benítez, con el libro, especialmente la saga de libros de Caballo de Troya, que es realmente su obra cumbre, por llamarlo de alguna manera. Sí, es que uno de los puntos, digamos, a favor y de más peso que tiene Juan José Benítez es que cuando uno lee una obra de Juan José Benítez, en el momento en que comienza la historia y él comienza a meterte en ella, a envolverte, digamos que uno de los puntos que más éxito le ha dado, porque, o sea, a pesar de las críticas, es un autor muy exitoso y por algo lo es. Claro, claro. Y es que él se mete, o sea, él es parte de la historia del libro, siendo el autor. Cuando uno lee el libro, uno no lee un libro lineal donde, pues cualquier libro de Juan José Benítez no es un libro lineal donde o te cuenta una historia, o es un libro de análisis científicos, o simplemente una recopilación de historias, sino que él, aparte de sus análisis personales y sus aportes personales, él se mete en la historia. Yo a Juan José Benítez siempre lo he visto como un aventurero. Claro. Y es que incluso en una de las tapas de una de las carátulas, creo que era de Caballo de Troya, donde están las notas del autor, aparece así con un sombrero tipo Indiana Jones y un chaleco, el chaleco típico del periodista, y eso lo muestra uno, o sea, la imagen que él da siempre es de eso, de un hombre aventurero que viaja, que investiga, que se mete, que pregunta, que muchas veces corre riesgos, y que si los autores tradicionalistas que se meten a un conflicto armado o simplemente a investigar, digamos, una nueva invención científica, corren algunos riesgos en muchos casos. Claro. Obviamente un autor tan polémico como Juan José Benítez tiene que haberse... Que sí, exactamente, comparto eso, asume riesgos muy altos, y más aún con un tema como lo ha sido el fenómeno OVNI, o por lo menos atreverse a hacer tan famosa una historia de Jesús tan fuera del esquema natural o el esquema ortodoxo. Y obviamente eso lo hace mira de una cantidad de críticas y de situaciones. Sin embargo, también hay un caso muy interesante y fue reciente, o sea, hace poco, cuando se estuvo hablando realmente de una serie de programas que él estaba haciendo en Planeta Encantado, salió a la luz un video que realmente, más que cualquier otra cosa, se ve que es una animación, donde él hablaba de una de las fuentes Mirlo Rojo. Fue muy polémico el caso del señalamiento que tuvo Juan José Benítez como por haber caído o haber sido parte realmente como de promocionar un video que realmente no era bueno, no era un video original, en donde supuestamente habían unas construcciones en la luna y estos astronautas se movieron. Realmente en su momento nosotros lo vimos, pero ojo, no con ello nosotros tampoco podemos negar de que en la luna no han habido situaciones que han llamado la atención, que quizás sean ajenas al movimiento humano, precisamente en ese lugar. Sí, claro, lo que pasa es que la historia de las construcciones de la luna no es algo nuevo, es algo que lleva muchos años desde que el hombre viajó a la luna por primera vez, y se han tejido una cantidad de historias que realmente sí lo pueden a pensar mucho a uno, pero hay que tener en cuenta que la época en que salió el video, claro, era difícil, digamos, uno decir, bueno, este video es falso, es verdadero, y el video pegó mucho. Claro, el video se movió mucho y realmente mucha gente lo vio. Una de las cuestiones que yo tenía cuando el video, porque yo pues no veía forma de mostrar nada, sino que el video realmente es muy bien hecho, fue que yo decía, bueno, en muchos de los autores nuevos y muchas personas dicen que el hombre no viajó a la luna en esa época específicamente, que eso fue un montaje. Hasta un grupo musical, Rammstein de Alemania, tiene un video musical, Living in America, donde muestra más o menos una parodia sobre el tema. Y
Y me pareció muy chistoso porque entonces si no fueron, cómo se grabaron estas imágenes que mostraba la JJ Benítez y que decían que eran, digamos, de una fuente que había filtrado los videos. Entonces quedaba uno como en, bueno, ¿qué pasa aquí realmente? Ya ahora hace poco, pues sí lo desmintieron. eh, y fue una pues como de las críticas que recibió él, entre otras porque Juan José Benítez lo que más critica, y una de las cosas que de pronto, como hablamos ahora de los riesgos y problemáticas le ha causado, es que él se mete con el ejército en el sentido de la parte ufológica, la investigación ufológica. Claro. Entonces él dice que muchas de los videos y las informaciones que entregan sobre las aeronáuticas, sobre avistamientos ovnis o encuentros de luces en el radar, simplemente son amañadas, digamos, y las investigaciones no son, digamos, muy estrictas. Ujú. Y es precisamente bajo este argumento que a él lo juzgan muy duramente, porque le dicen que él cómo se atreve a decir eso de una investigación de la aeronáutica, cuando él mismo presenta investigaciones que no son del todo, no siguen un estricto sistema científico, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad. Entonces, JJ Benítez ha recibido, esa ha sido una de las críticas más fuertes que ha tenido. Cuando hablamos de Urantia, la parte del plagio, se presenta algo en la evolución de la escritura de él. Yo he tenido la oportunidad de leer libros viejitos como Los astronautas de Yahvé y Encuentro en la montaña roja. Y en Los astronautas de Yahvé, JJ Benítez escribe de una manera muy lógica la parte del nacimiento de Jesús. Eso se lo recomiendo a los lectores para que lo analicen. O sea, él como describe, él desglosa como las claves de lo del pesebre, el lugar geográficamente donde pudieron estar, y describe la parte del nacimiento de Jesús. Años después, en Caballo de Troya, escribe una historia diferente sobre el nacimiento de Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que él no está escribiendo, digamos, necesariamente una obra literaria, porque una obra literaria que él quiera dejar plasmada, digamos, para la historia, para la posteridad, debería tener una lógica, una coherencia, y aquí hay una incoherencia de datos. Dos, entonces, si hay una incoherencia de datos, realmente él está haciendo una investigación, y en distintas épocas, en contextos distintos, obtuvo resultados diferentes. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una investigación, y tanto la primera como la segunda fueron productos de una investigación. Caballo de Troya, a pesar de que se escribe de manera como, digamos, literaria, una obra literaria, o biográfica hasta cierto punto, como les digo, él escribe, como mencionaba John Ferrara, él juega muchos roles en un solo libro. Cuando él habla del nuevo caballo de Troya, de la nueva vida de Jesús, inclusive dentro de los mismos caballos de Troya se ve como una cierta evolución en la forma como él escribe, y eso es cierto. Es ahí donde se ve la crítica frente al tema de Urantia, porque en los últimos libros, sí, las personas que han visto y han leído el libro de Urantia, sí se ve un toque marcado como hacia, o sea, sí, se ve que él realmente sí está influenciado un poco por esta filosofía. Yo tomo, cogiendo un poquitico el hilo por donde vienes. Sí. Es cierto, hay libros en los de Juan José Benítez que se nota un momento específico, un contexto específico. Es como si al publicar un libro en la década de los 70s o a comienzos de los 80s relacionado a Jesús, tomara bases de una investigación de un tema por el cual él estaba pasando, pero luego se da una especie de cambio o de evolución, en especial en estas novelas o relatos que él expresa, por ejemplo, en Caballo de Troya. De hecho, en el mismo Caballo de Troya, como tú lo dices, Elkin, se nota esa diferencia. Incluso yo me atrevería a decir que una de las cosas que de pronto más me sonó cuando yo tuve la oportunidad de leer el primer volumen de Caballo de Troya es que en la historia que él va contando a partir del viaje a través del tiempo de este militar, hay una serie de relatos que son muy comunes en toda la obra, pero como tú dices, a medida que va pasando el tiempo y los volúmenes, se siente más el cambio, se siente más como la personalidad del autor. Es verdad, en el primer libro yo me atrevería a decir que quizás
en algún momento llegué a sentir impregnadas fuentes como los mismos evangelios apócrifos, evangelios gnósticos muy tempranos como el Evangelio de Tomás, en donde quizás habían palabras muy similares, algunas frases muy tejidas en esas palabras que se llegaron a expresar, sobre todo en el primer volumen, porque más tarde se da un nivel, digámoslo así, más de historia, más de tejer realmente cómo fueron los días por los cuales pasó ese militar en, en contacto con Jesús de Nazaret, en donde el hilo, la pluma, la personalidad del autor comienza a aflorar de una forma más directa. Y sí, tienes razón, hay muchas personas que empiezan a señalar ese tipo de cambios eh, que se van sintiendo en una obra que va teniendo como una secuencia. Sin embargo, hay que aclarar que cuando uno lee estos libros, y a mí me pasó, pues yo leí prácticamente toda la saga de Caballo de Troya, son libros que te enganchan. El mismo Juan José Benítez dice que son libros que vienen como con una cierta capacidad, un nivel mágico que engancha al autor, y la verdad es de esos libros que te ponen a imaginar, que te llevan inmediatamente al contexto que él está recreando y que te llevan a imaginar casi a los personajes, cómo se encuentran, las descripciones del lugar. Eso sí tiene el libro. La saga de Caballo de Troya es muy rica, especialmente en descripciones. No, es que JJ Benítez como autor es impresionante. O sea, realmente yo cuando cogí Caballo de Troya uno, yo leía lo que comían, te hacía casi que sentir el humo de las chimeneas por la mañana, a las 6 de la mañana, cuando en el amanecer comenzaban a hacer los desayunos en las casas y salía un humo gris de la manteca que se usaba en la época. O sea, te transporta de una manera, eso en Caballo de Troya. Ahora, no voy muy lejos, hay otros libros que inclusive muy plasmados y muy marcados por la filosofía de Durantia, como hablábamos ahorita, fue la rebelión de Lucifer y fue el Testamento de San Juan. Son libros que te meten en un mundo. Cuando lees el Testamento de San Juan, es como si te estuvieran diciendo, mira, el universo es así, funciona así, y él te abre una visión mágica a un mundo donde vas a ver diferentes digamos, a los querubines, a los ángeles y a toda esta cantidad de deidades que, digamos, en la tradición siempre se han visto un poco alejados de nosotros y solamente aparecen en momentos muy especiales con personas muy especiales. En cambio, José Benítez nos pone a interactuar directamente tanto con los seres, digamos, luminosos, angelicales, como con esos mismos demonios que inclusive nos los presenta de una manera totalmente diferente a los demonios que nosotros conocemos. Exactamente. El Testamento de San Juan, para las personas que quieran de pronto conocer un poco sobre la estructura de la filosofía de Urantia, en cómo consideran que es el universo, es muy buena abrebocas porque es una lectura, digamos, más ligera. Son como 300 páginas, creo que es. En cambio, el libro de Urantia sí es mucho más voluminoso. Claro, o sea, bueno, no podríamos decir de que efectivamente la intención de Juan José Benítez Sí, era relatar elementos del libro de Urantia, porque siempre ha sido una de las polémicas sí. si efectivamente fue un plagio o no, pero nunca ha habido como un señalamiento directo, como lo decías al comienzo del programa. No ha habido realmente un señalamiento directo ni unas demandas como tan marcadas Ujú. por el hecho de quizás tocar conceptos y elementos que uno puede encontrar dentro del libro de Urantia, aunque Sí. sí ha sido señalado quizás por esos elementos de plagio, por tener en cuenta parte de esa estructura, de la forma como se concibe el universo a partir del libro de Urantia. ¿Por qué no? Pues es quizás una de las obras que él conoce y la tiene como una de las fuentes. Sin embargo, él dice que existen cantidad, cientos, quizás miles de fuentes que le ayudaron a él precisamente a acercarse al caballo de Troya, para escribir Caballo de Troya y relatar como él relata la historia desde ese punto de vista, como en ese viaje en el tiempo. Eso lo hace muy interesante. Pero dejemos, yo te invito a que dejemos en este momento de lado un poquitico el tema de Caballo de Troya. Quiero contarte algo rápido aquí que es muy interesante. Volvamos un poquitico como a conocer algunos tips de la vida y de la obra de Juan José Benítez. Eh,
Él tiene la oportunidad entonces de publicar Omnis SOS a la humanidad, ¿sí? Y tiene ese contacto el 7 de septiembre de 1974. Ahí es donde en el desierto de Chilca él tiene la oportunidad de ese avistamiento programado. Desde ahí la vida de Juan José Benítez se abre por muchas líneas. O sea, obviamente como un investigador que le da una dinámica a todas sus obras, como vos mismo lo decís, Elkin. Hay libros que se dedican a describir casos específicos donde él tiene la oportunidad de entrevistar a varios contactados o de entrevistar a personas que han tenido la oportunidad de presenciar algún tipo de avistamiento ovni en sus diferentes niveles o estadios, donde él recopila una cantidad de información. Entonces hay libros que están ligados efectivamente a ese carácter de investigación. Que sea rigurosa o no sea rigurosa, pues eso ya lo dejamos sobre la mesa y ante el criterio de las personas que puedan estar oyendo este programa que le estamos dedicando a este autor español, pero él hace pues por lo menos un acercamiento hacia ese nivel de investigación, que para algunos tiene una validez enorme y tiene cierto nivel de rigurosidad, para otros no, como digo, lo dejamos sobre la mesa. Sí. También hay un nivel en donde él tiene la oportunidad de reflexionar, ¿sí?, sobre cada uno de estos temas. Él deja en 1979 el periodismo, digámoslo así, activo. Sí, en algún momento él reconoce que quizás hay cierto tipo de presiones, pero él se dedica efectivamente a la investigación, a una investigación casi que independiente de tiempo completo, y empieza realmente a acercarse más a la vida de Jesús de Nazaret. Empieza a tener una fuerte influencia. Entonces vemos cómo Juan José Benítez se ha hecho muy a la margen de quien él llama mi socio prácticamente, y adquiere como ese camino, o sea, una importancia enorme empieza a darle este autor a este hombre, a este personaje a nivel histórico, y se centra realmente en ese nivel de investigación o de novela. Hay algo muy curioso, a Juan José Benítez le han preguntado muchas veces cuál efectivamente es el tema favorito, y es el que él realmente señala, es Jesús de Nazaret, ¿sí? Él tiene la oportunidad a mediados de los 90 de irse a vivir a un lugar que para él ha sido un sueño tremendo, y es estar cerca del mar, como la llama él, de la mar. Incluso muchas veces le preguntan, bueno, ¿y cuál es una de tus grandes amores? Eso se puede leer precisamente en el sitio web oficial del autor, donde él dice que precisamente su esposa y la mar. Es un lugar que ha sido de mucho nivel de reflexión, donde me imagino que muchas obras ha tenido la oportunidad Juan José Benítez de sentar, de acomodar, de pensar, de reflexionar, para llevar a cabo las ideas que luego se van a transformar, bien sea en la estructura de una investigación o de un libro o de algún tipo de reflexión o de filosofía. Yo recuerdo que en una oportunidad llegué a leer A 33.000 pies. Es un libro de Juan José Benítez que en su momento me llamó mucho la atención. Es un libro publicado en 1997, donde él cuenta una serie de reflexiones que tiene mientras hace todos los vuelos, donde toma determinados viajes precisamente para la promoción de sus obras o algún tipo de investigación, y en el avión él se entretiene realmente llevando a cabo cierto tipo de reflexiones o de conexión, digámoslo así, Es como que con eso te iba su... a mencionar. O sea, digamos que no es tanto como una reflexión, como diríamos, bueno, reflexiones de Juan José Benítez a 33.000 pies. No, él lo describe de una manera bastante distinta. Esa parte Exacto. de la conexión es bien. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, yo lo veo como una especie de conexión, es una especie de... Bueno, yo digo que al comienzo es como si fuera una especie de reflexión, pero realmente puede haber un tipo de conexión con algo mucho más sutil. Quizás eso él lo deja entrever a medida que va escribiendo el libro, a medida que va dejando ver la mística de su pluma en este libro A 33.000 pies. Y hay varios casos en donde él toca temas que son de vital importancia, incluso muchas preguntas que Juan José Benítez suele hacerle la gente, han encontrado en este libro algún tipo de respuesta, que venga por, por algún tipo de inspiración, tampoco lo podría decir. Lo que guarda Juan José Benítez es que se ha convertido en un autor muy sensible, en un autor que de pronto se ha desligado más del paradigma
de la rigurosidad, del esquema, muchas veces riguroso, y empieza a ser alguien que trata de sentir y que encuentra realmente como una transformación. Y a 33.000 pies para mí es un libro que empieza a demostrar eso. Sí, Juan José Benítez, bueno, a mí ese libro sí me pareció excelente, consejero, guía, maestro, y para muchas cosas de la vida, pero a mí los libros que más me han impactado de Juan José, bueno, aparte de, digamos, de Los Caballos de Troya, pues que es una obra maestra de él, eh, es la historia o la investigación que él hizo a principios de su carrera, la parte ufológica. Juan José Claro, Benítez, para los ufólogos, o sea, aporta mucho material y lo mejor es que lo aporta no desde el sentido básico de que, como te decía ahora, hace unos años los autores o las personas, digamos, se limitaban a investigar una cantidad de casos, sino que él se mete, se inmiscuye en la historia y bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Y da un aporte, digamos, como sensible, como decías ahora, su parte personal siempre está en juego cada que escribe un libro, en cada línea de sus libros, él está poniendo parte, digamos, de ese espíritu de él. Entonces, cuando él hacía las investigaciones ufológicas, no se me olvida Encuentro en la Montaña Roja, porque es una aventura que él tiene, aparte pues, de otras historias de las que él menciona, inclusive la parte del encuentro en la montaña roja realmente es pequeña. Eh, una aventura que él toma, yo tampoco te sabría decir, bueno, si él la tomó o no la tomó, pero realmente lo que escribió fue supremamente lógico, coherente y lo pone a uno sí, mucho a pensar sobre un viaje que él hace al Pacífico de un momento a otro sin recursos ni nada, como te digo, como un aventurero se va a viajar a una isla del Pacífico a una latitud, una longitud, todo por una inspiración, por decirlo de alguna manera, un tipo de mensaje que recibe con una fecha y una hora un encuentro desconocido. Y no les voy a decir qué fue lo que encontró porque para eso tienen que leer el libro, pero es realmente muy, muy mágico la forma como lo describe, cómo llega a ese lugar y de por sí como lleva cada libro, porque en cada libro la manera como el personaje se mueve de un lugar al otro, las coincidencias y todo lo que ocurre es envolvente, es extraño. Uno no comprende por qué pasan las cosas hasta después y él da algunos visos en los párrafos. Pero en Encuentro en la Montaña Roja, digamos que es otro acercamiento más personal de pronto a lo que vivió en el desierto con Sixto. Y, y no solo como te digo, está en juego esa parte personal de él, sino la de nosotros, la del lector, porque él nos da como esa invitación a decir, es que estas cosas ocurren para todos. claro. Eh, otros libros, pues como mencionabas ahorita, está Los astronautas de llave, cuando hablabas de la parte, digamos, donde se algunos escritos apócrifos, digamos, como su pequeña huella, digamos, en la investigación de JJ Benítez. Asimismo, en el Testamento de San Juan o en, digamos, la rebelión de Lucifer, se ve como una investigación un poco ya de lo que es el área de Egipto. Y cuando él habla de la rebelión de Lucifer, de una historia que esa sí es, digamos, una obra literaria prácticamente, aunque no sabríamos, ¿cierto? Eh, lo que él describe en las aventuras del personaje, Eliseo era el del caballo de Troya, no recuerdo el nombre de este personaje, pero el protagonista del libro La rebelión de Lucifer entra en un mundo donde se entremezclan, digamos, a unas aventuras espirituales a través de una serie de claves que él va recibiendo para descubrir, digamos, qué es lo que ocurre detrás de todo este cuento de Lucifer. Y aunque no deja de entrever toda la verdad al final del libro, le entrega al autor una cantidad de herramientas que son muy interesantes, pero que más que la información que le presentan, es la forma como le cambia la visión frente a lo que es, por ejemplo, el mismo Lucifer o esta historia de estos ángeles caídos. Y como mezcla de historia con la parte de Egipto, es bien curioso porque él, digamos, mete
zonas geográficas de Egipto, estamos hablando directamente de las pirámides, la esfinge, y te da puntos geográficos existentes. Entonces es muy interesante cuando yo leo que en la rebelión de Lucifer él menciona de pronto unas cavernas o unas habitaciones debajo de la esfinge, cosas así, y que años después efectivamente se hacen descubrimientos en esas áreas. Entonces lo ponía uno como a pensar, bueno, ¿y JJ de dónde sacó esto? Ujú. Lo mismo en el Testamento de San Juan cuando describe la parte, porque es que cuando hablamos de San Juan es San Juan el santo. Entonces es como si fuera un testamento que nosotros no conocemos del mismo San Juan, eh, de uno de los 13. En, entonces, en este caso, es también muy interesante porque es que San Juan, estamos hablando de que es Juan el que escribió el Apocalipsis y que de aquí nos está dando otra visión completamente diferente. Entonces, no estoy diciendo que estas obras que él escribe sean, digamos, bueno, esto es un No, testamento. obviamente no es un documento, ni un testamento, ni un documento histórico Exacto. que él está traduciendo, ni nada de ese No, tipo de cosas, pues no podemos caer tampoco en eso. exacto. Sí, efectivamente, no, el interés pues, no es decir que es un texto histórico, pero es bien curioso y bien atrayente el hecho de que digamos, bueno, qué fue lo que, si realmente Juan Bautista, perdón, no Juan Bautista, Juan, el apóstol, escribió este documento o qué es lo que pasa ahí y la información que entrega y la forma como la entrega es envolvente, o sea, Exacto, él quiere hacerlo ver como si fuera una especie de evangelio o de documento que realmente es guardado como con un alto sentido. Y eso ha hecho que muchas personas se enganchen, digamos, al texto y a la esencia del texto como tal. sí, exactamente, y como hablamos ahorita, Juan José Benítez, la forma como escribe es más como, digamos, misteriosa y eso es lo que atrae al lector. Uno de los misterios que más atrayente o más atractivo ha resultado para los lectores de las historias de Juan José Benítez en el sentido ufológico, aparte de los muchos casos que él presenta, muy bien documentados en muchos de esos mismos casos, eh, es la historia de Ricky B. Claro. Y cuando yo leí Ricky B, bueno, pues inicialmente es como digamos, empieza despacio, es una historia sobre una persona que sufrió un accidente, pero cuando comienza a desmenuzar el misterio y porque como nuevamente tenemos a Juan José Benítez siendo, digamos, el protagonista físicamente viajando y buscando a Ricky B en México, eh, la historia que él descubre sobre el accidente y el posible ingreso de una entidad extraterrestre, digamos, a la Tierra, a vivir entre nosotros, que ese es como el gran misterio, si hay o no, digamos, este tipo de seres viviendo como cualquier vecino. A eh, través de la transmigración, digámoslo así, de un espíritu. Algo es muy similar a lo que mencionábamos del Obsan Ramp en nuestra anterior biografía, pero en este caso es alguien que tiene un accidente y que cuando vuelve realmente no tenía la personalidad de el individuo, de la muchacha que realmente se dice que falleció, sino que realmente la personalidad de alguien que no es de este mundo. exacto, y estamos hablando que ya no es ni siquiera de la India, como en el caso de Lobsan Rampa, sino que literalmente es de otro lugar, de otra estrella. Del Tíbet. Lobsan Rampa era el Tíbet, pero en el caso, digamos, de Ricky B ya no viene del mismo planeta Tierra. Exactamente. Entonces, bueno, o eso es lo que él investiga, o sea, el lector para descubrir el misterio tiene que seguir el libro, pero es bien interesante porque cuando yo vi la historia, recordé una historia de un programa televisivo de los años 80, no muy famoso, pero que a mí me encantaba, y se llamaba El Hombre de las Estrellas, o sí, era El Hombre de las Claro. Estrellas, que Starman, que era un hombre que tenía un accidente en un helicóptero y él moría y tenía, pues, digamos, un intercambio por un ser de otro mundo y había un niño que era su hijo y ellos podían controlar los materiales eléctricos con unas esferitas y eran perseguidos por el FBI. En el caso de Ricky B ocurre algo muy similar, entonces fue muy impresionante para mí ver prácticamente la historia tan enganchante, es la misma,
sin ser la misma, porque, ojo, no es que sea un plagio ni nada, estoy hablando de similitudes que yo encontré a nivel personal, pero Claro. no, o sea, el libro es muy diferente, la historia sí trata sobre una posible inducción de un ser de otro planeta, y el cuento es que mismo JJ Benítez viaja y recorre, digamos, latitudes de Estados Unidos y México y entrevista a personas, e inclusive un militar retirado. Hasta que la encuentra. Sí, él finalmente logra encontrarla y este militar, como te digo, que tuvo algo que ver con Ricky, cuenta una historia donde él viajaba con Ricky y digamos, tienen algún tipo de encuentro cercano con este tipo de entidades extraterrestres. Entonces los detalles se los dejo a ustedes, pero lo que más impacta en ese punto, y que Juan José Benítez sí es muy enfático, es que este militar no tenía ningún interés en, digamos, en hacerse propaganda ni nada por el estilo. Él simplemente contó su historia y para los militares una historia de este tipo, más que volverlos famosos, les da problemas. Entonces es uno de los argumentos que Juan José Benítez toma para darle credibilidad al señor retirado del ejército que entrevista en esta ocasión. La historia de Ricky ha llegado más allá. Hay foros en internet, personas que se preguntan si Ricky existe, que si va a haber una segunda parte, Eso que... precisamente iba a aportarte el quinto. A mí me Cuen- gustó también cuando leí Ricky B. Me gustó mucho cuando leí Ricky B. Pero para serte honesto me quedé esperando una segunda parte. Sí, todos yo creo que... y él deja abierto la puerta, él no la cierra en ningún momento, pero todos queríamos como, bueno, y entonces, ¿qué más va a pasar? Porque realmente es, o sea, es fascinante la investigación, la historia de las personas. Eh, Es muy interesante realmente lo que él el plantea. accidente ocurrió, el accidente, él da la fecha, o sea, uno puede investigar y realmente el accidente ocurrió en las carreteras de México. Y hay mucha gente que se ha puesto a buscar, digamos, qué es lo que pasa, pero él da muy pocas pistas en el libro porque él sabía, pues digamos, de cierta manera, que si esta persona, Ricky, quería estar en el anonimato y él daba muchas pistas, pues las personas iban a llegar a cientos, así como ocurrió con el cuento de la casa embrujada de Connecticut en Estados Unidos, que apenas la mencionaron y sacaron la película, se llenó de fanáticos que la Exacto. visitaban. Ujú. Continúa, por favor. Sí, obviamente lo que se busca es también tener como algún tipo de anonimato, pero más allá de afirmar o no afirmar qué es lo que plantea Juan José Benítez, Uh -huh. en parte de estos libros sí tiene una trama literaria muy interesante que engancha al lector y que lo lleva a uno como a ir más allá a nivel mental, a creer, a buscar, a indagar, a hacerse preguntas. No hay que descartar, definitivamente Juan José Benítez ha sido un autor muy polémico por las críticas que ha recibido. Sea verdad, no sea verdad, es algo que cada persona debe tomar desde su corazón. El libro Ricky a mí también me llamó mucho la atención. Como te digo y vuelvo y lo repito, me quedé esperando una segunda parte del libro. Me parece una experiencia y una historia muy interesante, quizás contada desde otro ángulo, porque uno está acostumbrado a escuchar las historias de los ovnis solamente en cuentos donde la nave baja, donde encuentran a ciertos personajes con ciertas características antropomorfas, muy determinantes y muy conocidas. Pero este caso es un caso que va más allá, es un caso que llega a otro nivel, es un caso que abre mucho más las perspectivas desde algún tipo de conexión mucho más mental o algún tipo de oportunidades que pueden suceder en este plano, pero que para nosotros sigue siendo quizás transparente en muchos otros aspectos. Quería tocarte solamente un datico rápido, como anécdota de Juan José Benítez. Dos, rápido. Juan José Benítez todavía sigue escribiendo con una máquina de escribir Olivetti. Es algo que él reconoce en varias de sus entrevistas. Sí. Y es una persona que tuvo una experiencia muy interesante. Él lleva en el cuello una cadena, incluso en esta última entrevista que te comento, que tuve la oportunidad de ver, está obviamente en las redes sociales, las personas la pueden encontrar en YouTube. En el año 2008 más o menos se le hacen esta entrevista desde el equipo de trabajo
del señor Maussan, y le preguntan precisamente a Juan José Benítez por este tipo de anillo. Él tuvo Disculpa una un momento, experiencia. te pregunto, ¿ese es Jaime Maussan de Tercer Milenio? Sí, Ah, sí, ok, perfecto, continúa. él tiene una experiencia bien interesante porque allí relata cómo él en uno de los viajes estaba con su esposa en el mar, a su esposa se le pierde un anillo, él, pues como cualquier persona normal, se aventura a tratar de recuperarle el anillo a su esposa sin ningún éxito, o sea, él se sumerge, busca, obviamente no tuvo un nivel de ángulo a ver dónde pudo haber caído, el anillo se pierde, pero mientras él estaba saliendo, observando obviamente la arena, bajo el océano, bajo las olas, por lo menos un poco decepcionado por no haberle podido recuperar el anillo a su esposa, encuentra otro anillo, que es muy curioso. Entonces él dice, pues bueno, perdí un anillo quizás de mucho más valor, de oro, y encuentro un anillo quizás de plata, pero bueno, encontré otro. Lo más curioso es que ese anillo tiene una serie de símbolos, es una serie de líneas y de círculos, líneas y círculos que se asemejan mucho como al código binario y que tiene su halo de misticismo en relación a la historia o a Juan José Benítez como personaje. Incluso en esa misma experiencia, Juan José Benítez relata que a él mismo le han hecho una serie de ensayos o de regresiones, le han hecho una serie de regresiones en donde él dice tener un episodio de haberse perdido un tiempo y de haber estado en un lugar específico, de haber tenido un contacto con alguien que nunca se quitó un casco. Él dice haber olvidado parte de eso y lo recordó justo con estas regresiones, estando muy niño, y que efectivamente él olvidó el evento y que nunca tuvo nada en común precisamente con su ansiedad de estar estudiando el fenómeno ovni, salvo tiempo después. Ha sido una persona muy cercana a la temática ovni, con un halo de misticismo, de misterio, de intriga, incluso en torno a la vida de él, pero también por la dinámica con que ha investigado este fenómeno y con la serie de libros de textos que ha escrito que han llegado a nuestras manos y que de todas maneras así no tengan la rigurosidad o el sentido que muchos dicen, también tiene un nivel de entretenimiento muy claro y de acercamiento, y quizás, ¿por qué no?, de apertura mental, que es muy interesante. Sí, yo digamos, ya como para terminar mis aportes, porque de Juan José, Claro, pues creo que hemos hay hablado. mucho por hablar, Mm, incluso más. pero digamos así, a modo personal, considero que Juan José Benítez, como autor, como persona, como, digamos, lo digo como persona por las entrevistas y lo que se conoce de él como persona, eh, y como investigador, se mete en la historia, mete al autor en la historia, y viajar con Juan José Benítez a través de sus libros es un viaje que siempre va a ser agradable, misterioso, y lo más importante, una de las cosas que más rescato de Juan José Benítez es esperanzador. Juan José Benítez es un autor que siempre deja digamos, al lector con esperanza frente a todos los sucesos que él investiga, porque cuando él investiga se encuentra en muchas oscuridades y en muchos, digamos, de estos líos como Claro, hagamos con los militares o pasajes sin salida cuando sus investigaciones se ven paradas 4 o 5 meses porque no encuentra cómo seguirlas o sin recursos y al final algo pasa y es eso, él siempre deja un halo de esperanza y es algo que nos entrega a todos desde su primer libro, y eso sí ha sido constante en él, hasta los caballos de Troya. Sí, en eso sí que es cierto. Cuando hablamos de la historia de Jesús, Juan José Benítez nos entrega no solo una historia amena, agradable, que puede ser cierta, puede no ser cierta, no, eso lo dejo al lector, pero siempre nos entrega unos mensajes de esperanza, donde uno viaja por un mundo mágico, místico, espiritual, y sale renovado, como con ciertas expectativas. Eso es como uno de los detalles que yo a modo personal le rescato a Juan José Benítez. claro, es muy interesante. Yo también, pues, obviamente es un autor muy polémico, criticado fuertemente en las redes sociales, algunas veces hasta lo tildan de no ser una persona rigurosa en sus investigaciones, efectivamente de no tener ni demostrar
hablar precisamente de las fuentes, de dejar las cosas como en un halo muy abstracto, pero también rescato de que es una persona que lleva prácticamente 4 décadas investigando, un personaje que ha tenido muchas experiencias, que ha logrado viajar, le ha dado la vuelta al mundo muchas veces, ha estado en los contextos, ha tenido la oportunidad de recopilar mucha información. Estoy de acuerdo contigo, Elkin, ya si es cierto o no es cierto lo que él expresa en los documentos, pues eso queda a disposición de cada persona. Entonces, me gusta mucho esa reflexión que haces frente a el optimismo que el mismo Juan José Benítez deja en sus libros. Es una persona que escribe muy bien. Yo la verdad disfruté la serie Caballo de Troya. Ahorita que terminó prácticamente la edición de algunos de sus libros de Caballo de Troya, 9 precisamente, y una décima parte, ya como él dice, no como el diario, sino con información que quizás se nutre de toda esa mística alrededor de Caballo de Troya, que es El Día del Relámpago, que prácticamente es su último libro. Eh, Hay elementos muy interesantes y elementos descriptivos, elementos que lo llevan a uno precisamente hacia ese contexto. Juan José Benítez es un escritor que vale la pena revisar, que cada persona vale la pena mirar. Lo que nosotros planteamos en este programa, pues sencillamente es nuestro punto de vista. Debemos reconocer que hemos leído los libros, que hemos pasado por algunos de sus libros, no obviamente por toda su obra, pero sí hemos pasado por varios de sus libros. Nos ha gustado la forma como verdaderamente Juan José Benítez escribe, cómo contagia de lo que quiere expresar a las personas que lo leen, pero verdaderamente ya si es o no es una persona rigurosa, si es o no una persona seria con lo que escribe, eso queda a partir de cada persona. Sin embargo, muchas obras son recomendables y vale la pena también invertir de parte de ese tiempo. Bueno, no siendo más, yo personalmente le agradezco a las personas que nos escuchan. Les recuerdo cualquier aporte, cosas que nos hayan faltado sobre el autor, libros, historias, datos autistas que no de pronto no mencionamos y son curiosos sobre el autor o sobre sus libros, anécdotas, pueden escribirlas en los comentarios. Eh, Nuevamente les reitero, por favor, apoyemos las editoriales, compremos libros legales a los autores. Claro. Eh, y no es más, agradezco mucho a mi compañero John Fernando y a todos los oyentes por escucharme. Espero que Eh, tengamos más oportunidades de compartir. Continúa, John. Yo también lo último que quería decirles es igualmente un sentido de agradecimiento, de darles las gracias pues, a las personas que puedan estar escuchando nuestros programas. Vamos a seguir actualizando nuestro canal, vamos a seguir dedicándole programas a varios autores, van a ser cada vez más un poco complejos, igualmente estoy de acuerdo. Pueden dejarnos sus comentarios, acercarse, darle me gusta, inscribirse a nuestro canal que realmente está comenzando, están haciendo. También si hay elementos en los cuales nos hemos equivocado con esta serie de conversatorios, de charlas que mantenemos nosotros, pues ¿por qué no? También el aporte donde se puedan hacer ese tipo de correcciones. La idea es crecer, la idea es avanzar, la idea es realmente seguir creciendo en conocimiento. No es más, esto es Ascensión Azul y los esperamos en un próximo programa. Una feliz noche. Chao.